De 1.000.000 de piedras, si una de ellas es blanca y el resto es de color negro, esta piedra blanca representa una parte por millón, una parte de 1.000.000 de partes. La ventaja de hacer cálculos en partes por millón es la practicidad para cuantificar cantidades químicas minúsculas en contextos ambientales, de seguridad y de calidad. La unidad de partes por millón se utiliza para medir la concentración de minerales en el agua, de metales pesados o de contaminantes, así como para medir la calidad del aire y el análisis de trazas en alimentos. La unidad de partes por millón se utiliza para expresar la concentración de una sustancia en disoluciones demasiado diluidas. Para calcular las partes por millón hay que dividir la cantidad del soluto identificado en la disolución. Lo ideal es convertir el dato del soluto en miligramos y el dato de la disolución en kilogramos o en litros. Es decir, podemos usar el dato de la masa o del volumen de la disolución. Utilizando estas unidades, miligramos sobre kilogramo o miligramos sobre litro, no se enredarán con la fórmula que comúnmente se expresa en los libros de texto para calcular las partes por millón. Resolvamos el siguiente ejercicio. Un artista utiliza un pigmento que contiene 0.05 gramos de plomo en 1 kilogramo de pintura total. ¿Cuál es la concentración de plomo en partes por millón? Recordamos que para calcular partes por millón necesitamos dividir soluto entre disolución. Pero ¿cómo vamos a distinguir estos en el problema? El soluto es aquella sustancia que se encuentra en menor proporción en una mezcla. También hay otro nombrecito que aquí no hemos mencionado, que es el solvente o disolvente. Este se refiere al componente de la mezcla que está en mayor proporción, pero no lo mencionamos porque están incluidos ambos en la disolución. Es decir, para poder calcular las partes por millón, solo nos interesa saber la cantidad del soluto en el total de los componentes de la mezcla, a lo que le llamamos disolución. Por tanto, la disolución sería la pintura y el soluto es el pigmento, que es el plomo. De tal manera que ubicamos que los datos que tenemos están en la unidad de masa. Por lo tanto, nuestra fórmula es dividir masa del soluto entre masa de la disolución. Y para que esto sea muy fácil, sin estar aplicando fórmulas con datos o dígitos de hasta 1.000.000, vamos a convertir el soluto en miligramos y la disolución en kilogramos. Notamos que el kilogramo ya está, pero los miligramos hay que convertirlos, ¿verdad? Así que 0.05 gramos los vamos a convertir a miligramos. Recordamos que vamos a correr el punto, un lugar para decigramos, un lugar más para centigramos y un siguiente lugar hasta llegar a la unidad de miligramos. Una vez que lo tenemos convertido, solamente sustituimos en la fórmula y dividimos. Esto es igual a la concentración de plomo es 50 partes por millón. Resolvamos un segundo ejercicio. En un filtro de café se retienen 2 miligramos de contaminante de 500 mililitros de muestra de un líquido. ¿Cuáles son las partes por millón del contaminante? Ya sabemos que para resolverlo necesitamos dividir el soluto entre la disolución. En este caso, el soluto es el equivalente a 2 miligramos del contaminante y la disolución corresponde a 500 mililitros de la muestra de líquido. Entonces, los datos que tenemos corresponden a masa, en el caso del soluto, y a volumen, en el caso de la disolución. Por lo tanto, las unidades que vamos a manejar son miligramos para los solutos y litros para la disolución. Con estas unidades es con las que tenemos que sustituir los datos de la fórmula. Entonces, 500 mililitros lo vamos a pasar a litros. ¿De qué manera? Corriendo el punto decimal. Tenemos 500 mililitros y si corremos el punto hacia la izquierda, vamos a llegar a centilitros. Si corremos un siguiente lugar,
llegamos a decilitros. Y si corremos un siguiente lugar a la izquierda, llegaremos a la conversión de mililitros a litros. Por tanto, 500 mililitros es igual a 0.5 litros. Ya con este dato convertido, sustituimos en la fórmula. 2 miligramos, que es el soluto, entre 0.5 litros, nos da una concentración de 4 partes por millón.